Ayer se conmemoró en todo el mundo, se recordó el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer del Pulmón. Eso fue ayer lunes 17. Hoy día vamos a tocar este tema, porque es un tema sumamente importante y que nos tiene que hacer reflexionar sobre esta enfermedad, señor, señora, que de acuerdo a cifras internacionales es el tipo de cáncer más frecuente y es el tipo de cáncer que más gente mata en el planeta. Mire, cáncer de pulmón. Doctor, el cáncer de pulmón en el Perú, ¿qué lugar ocupa? ¿Cuáles son las estadísticas que tenemos con respecto al cáncer del pulmón en el Perú? Claro, en realidad en el Perú a nivel de Latinoamérica es uno de los países que tienen un riesgo de cáncer de pulmón moderado. En realidad no está tan alto su porcentaje como en otros países como vecinos, como por ejemplo Uruguay, Argentina, pero sí lo podemos encontrar en un riesgo alto, en un riesgo moderado a nivel más que todo en toda nuestra región, siendo a mayor consideración las zonas de Lima y las zonas de Callao, que son las más características de este porcentaje, de este porcentaje de... Muy bien. Entonces, comparado con otros países de América Latina, nuestro país tiene un riesgo moderado, dice usted. ¿Y eso a qué se atribuye, doctor? ¿Por qué hay otros países que tienen un riesgo más alto y hay más casos de cáncer de pulmón? Bueno, en realidad los factores de riesgo para el cáncer de pulmón es la principal siempre será, a primer lugar el tabaquismo, ¿no? El tabaquismo es la primera causa a nivel mundial de todo lo que es el cáncer pulmonar, pero también tenemos, por ejemplo, la contaminación ambiental, ¿no? La contaminación ambiental rige mucho en esto, ¿no? Y bueno, no solamente tenemos, también tenemos las exposiciones, por ejemplo, de trabajo, ¿no? Exposiciones de centros de trabajo, por ejemplo, en grifos, minas, el cual te pueden conllevar ya en un menor porcentaje lo que son los hereditarios o adquiridos, ¿no? Claro, muy bien. Entonces, los países de América Latina en los que hay más casos de cáncer de pulmón, mayor mortalidad, ¿verdad? Los de alto riesgo son aquellos en los que se fuma más y la prevalencia de fumar cigarrillos es mucho más alta en Uruguay, en Argentina, en Brasil. Allí se fuma más que en el Perú, por lo tanto, el número de casos de cáncer de pulmón es mucho más alto en esos países que en otros. En Estados Unidos, por ejemplo, doctor, eso lo sabemos muy bien, el cáncer de pulmón sigue siendo la primera causa de muerte en hombres y en mujeres. Y en mujeres recién empezó en los años 2000, 90, se empezó a sobrepasar el cáncer de pulmón al cáncer de mama, y esto por el fumar cigarrillos de las mujeres en los 60. Doctor, vamos a tomar una brevísima pausa. Cuando regresemos, quiero que nos cuente usted, porque usted es un médico neumólogo, en la práctica de un neumólogo, ¿cómo se ve el cáncer de pulmón? ¿Cómo llega? ¿Cómo lo diagnostican ustedes los neumólogos? Por favor, regresamos después de esto. En ese sentido, doctor Sánchez, yo quisiera que nuestros oyentes se ubiquen un poco en lo que es la práctica médica general, ¿verdad? Porque al oncólogo ya llegan súper referidos y muchas veces ya estudiados para su tratamiento. Al médico neumólogo, como usted, probablemente llegan también referidos por el médico general. La idea que quiero darles a nuestros oyentes es, ¿cuál es el perfil, doctor Sánchez, del paciente con cáncer de pulmón en el Perú? Denos una idea. La edad, por ejemplo, ¿a qué edad, qué sexo, cuáles son los primeros síntomas, cómo se presenta esta enfermedad? Claro, doctor. Sí, en el caso del cáncer de pulmón, en realidad son pacientes, en realidad vamos a tener pacientes en realidad de todo tipo de edad, pero hay predominio más que todo a partir de los 50 años. Sí, pero es raro a los 20, ¿no, doctor? A los 20, 25, 30 es rarísimo. No, o sea que es una enfermedad de las personas mayores, ¿cierto? No es a cualquier edad. Es una enfermedad característico de personas mayores. Entonces, siempre es un paciente que vamos a tener más de 50 años,
que nos menciona que llega a la consulta por haber tenido una tos persistente, normalmente una tos seca, o lo que ellos llaman como una tos, como una garraspera de garganta que comienzan, más que todo eso, no es más que todo una tos que ellos lo normalizan, una tos normal, una tos normal. Claro. Posteriormente el paciente también menciona que puede tener, bueno, es fumador pesado, es un paciente que fuma bastante, y bueno, antecedentes por ahí familiares de algún familiar directo de primer grado que podría ser que haya tenido cáncer también anteriormente, o algún tipo de otra neoplasia normalmente asociada, ¿no? Como por ejemplo cáncer de mama o algún tipo otro de cáncer, si es que tuviera alguna relación familiar, ¿no? Un antecedente familiar fuerte. Ya. Aparte de eso, bueno, el paciente. No, le iba a decir, relación con cáncer de mama o de colon es un poco más raro, ¿no? Porque más raro. Como que no se juntan mucho esos cánceres. De pulmón sí, obviamente, ¿verdad? Si un papá, mamá, hermanos ha tenido cáncer de pulmón, eso es más fuerte que si, por ejemplo, tiene un familiar con cáncer del estómago. Exacto, doctor. Ya. El paciente además de eso puede bueno, venir con un poco de dificultad respiratoria, dolor torácico, pero dependiendo mucho de la situación clínica, los síntomas principales siempre va a ser la tos persistente, más que todo por más de 3 semanas, es algo característico. Muy bien. ¿Y es más hombre o más mujer? A predominio, bueno, en realidad los estudios últimos mencionan en gran proporción en un 86% en hombres y en un 79% en mujeres. 86% en hombres, ¿dice? Y 79% más en mujeres. Pero disculpe, doctor, acá no me cuadran los números. De cada 100 pacientes, usted nos dice que 82% son varones. Es la 86, normalmente es más porcentaje en varones. Ya, es más frecuente en hombres que en mujeres. Okay. No tenemos un porcentaje de distribución masculino-femenino. Yo no me acuerdo, la verdad. Yo creo que es por lo menos 60-70% en hombres y el resto en mujeres. No sé, se me ocurre. Bueno, pero en los últimos estudios sí hay predominio de hombres. Sí, claro, siempre ha sido predominio de hombres. Las mujeres han ido aumentando en los últimos años. Entonces tenemos una persona mayor, generalmente mayor de 50, 60, ¿verdad? Que es más hombre que mujer, que se presenta tosiendo y que ha estado tosiendo y puede tener un poco de dolor de pecho, falta de aire. Se baja de peso también, ¿verdad, doctor? Sí, muy característico, y no es una baja de peso, por ejemplo, de 1 o 2 kilos, es una baja de peso significativa, ¿no? Por lo menos unos 5 kilos en un tiempo determinado de unos meses, ¿no? Es característico. Baja rápido de peso y el antecedente de que haya estado expuesto a alguna sustancia. Puede ser el cigarrillo, que es lo más común, pero en nuestro país, doctor, se puede ver en señores y señoras que vienen del campo y que han estado expuestos al humo de la leña durante años. Exacto, doctor, sí. Muchos pacientes que tenemos diagnosticados en screening de cáncer de pulmón son pacientes que son de la sierra y bueno, también nunca han tenido una exposición a un humo de cigarro, pero toda la vida han cocinado con leña, toda la vida han cocinado prácticamente, se han expuesto al humo y esto a ocasión, y bueno, aparecen con lesiones alteradas en la tomografía, ¿no? Correcto. Si usted recién se une a nuestro programa, estamos conversando con el doctor Ricardo Sánchez Montoya, él es médico neumólogo sobre el cáncer de pulmón. Y ya hemos repasado importantísimos datos, señora, sobre esta enfermedad. En el Perú es una enfermedad más de hombres que de mujeres. Por cada 100,000 personas, 13 hombres tienen cáncer de pulmón. Por cada 100,000 mujeres, 9 tienen cáncer de pulmón. Más frecuente en hombres que en mujeres. El tabaco es un factor importante, pero en nuestro país
la exposición al humo de la leña en el campo, la bosta que se quema, la exposición de este elemento del humo en el campo es un factor muy importante de desarrollo de cáncer de pulmón. Ya el doctor nos ha dicho también que el paciente se presenta, generalmente es una persona mayor, 50 y tantos, 60 y tantos, 70 y tantos, se presenta tosiendo con una baja de peso, que esto síntoma lo tiene ya por varias semanas y, entre comillas, lo han normalizado. Doctor, una vez que el paciente llega, ¿cuáles son los exámenes fundamentales que se hacen para demostrar qué es lo que tiene el paciente? Claro. Bueno, buenas tardes. En realidad, el examen ideal, en un mundo ideal, siempre va a ser la tomografía, ¿no? La tomografía, pero no en todos los centros tenemos siempre la tomografía a la mano, ¿no? Entonces, una prueba inicial para el diagnóstico también podría considerarse la radiografía de tórax, una prueba accesible, de bajo costo, pero en realidad las guías mencionan que como gol estándar siempre va a ser la tomografía de tórax, ¿no? Porque nos permite localizar la lesión, ver el tamaño, nos permite ver si vemos ganglios a nivel mediastinal o también si vemos alguna otra estructura comprometida. Entonces, la tomografía toma una relevancia muy importante, ¿no? Muy bien, entonces se le hace la tomografía si es que existe esta facilidad al paciente y se encuentra que tiene lo que en medicina se llama una masa, un tumor en un pulmón, y ahí, como se ha dicho, ya se puede ver si hay extensión, si se está extendiendo a las zonas aledañas en forma de ganglios, etcétera. ¿Cómo se hace una biopsia de pulmón? Esto como información general para nuestros oyentes. ¿Se hace a través del pecho, con una aguja, a través de la boca, con un examen a través de los bronquios? ¿Cómo se hace en las biopsias del pulmón? Solo como información general, doctor. Claro, en realidad la biopsia se hace mediante se puede realizar mediante dos métodos. En realidad, la broncoscopía es un método, es una endoscopía respiratoria que se va a ingresar a nivel, ya sea por la boca o a nivel nasal, y se va a ingresar a la zona del árbol bronquial y se va a tomar muestras para luego ser enviados a patología, ¿no? Anatomía patológica. O algunas lesiones donde la broncoscopía no pueden llegar, que son muy periféricas, que quieren decir que están más cerca al tórax, a la parte torácica, se pueden ingresar mediante algunas biopsias por ejemplo, lo que son biopsias percutáneas, ¿no? Biopsias percutáneas a nivel torácico que permiten igual tener un buen rendimiento diagnóstico, pero dependiendo mucho de la ubicación también de estas lesiones. Claro que sí. Entonces ya se hace la biopsia y ya sabemos, nuestros oyentes saben que la única manera de hacer un diagnóstico realmente verdadero de cáncer es con la biopsia. Se obtiene la muestra, el patólogo ve el microscopio y dice, aquí hay un cáncer de pulmón. Brevemente, doctor, no quisiera entrar en detalles. El cáncer de pulmón es de varios tipos, pero dos son los principales, ¿verdad? ¿Cuáles son esos tipos y cuál es su frecuencia? Bueno, en realidad la principal tenemos, por ejemplo, los no microcíticos, eso se llaman así, y tenemos los microcíticos. En realidad, la frecuencia del cáncer de pulmón más común es el adenocarcinoma, ¿no? Que es el mayor porcentaje y el que tiene mayor relevancia a nivel de nuestra sociedad, ¿no? El adenocarcinoma de pulmón. Sí. Y la razón por la que quería yo que nuestros oyentes sepan esto, obviamente porque son detalles muy técnicos, es porque eso es fundamental para el tratamiento, ¿verdad? El adenocarcinoma, el de células grandes que usted ha dicho, ese es para cirugía o radioterapia, poco para quimioterapia. En cambio, el de células pequeñas, que usted ha dicho micro, significa pequeño, cítico, células pequeñas, ese se beneficia mucho de la quimioterapia, por lo tanto es importante saber qué tipo de cáncer pueda tener el paciente. Doctor, tomamos
tomamos la última pausa del programa. Cuando regresemos ya vamos a hablar brevemente del tratamiento y sobre todo de la prevención del cáncer de pulmón. Si usted, señora, tiene una pregunta sobre este tema, el cáncer de pulmón, algún tipo de pregunta básica, el doctor la puede contestar para usted, 212-4100, 212-7165 o el WhatsApp 942-591-532. Nomás recuerde que el doctor no puede dar medicamentos ni hacer diagnósticos en el aire. Regresamos. Y ya estamos de regreso en el programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros en su espacio vital en el aire saludable de RPP Noticias, confianza y credibilidad por todos los medios. Estamos conversando con el doctor Ricardo Sánchez Montoya, médico neumólogo del Hospital Villa El Salvador del Minsa, y hemos hablado todo el programa acerca del cáncer de pulmón. Ya hemos visto a quién le da, aquí más en hombres, más en mujeres, cuáles son los síntomas, cómo se hace el diagnóstico, ya hemos llegado a la biopsia, hemos visto que hay dos grandes tipos de cáncer de pulmón, los de células chiquitas, pequeñitas, y los de células grandes, y esto es importante porque los de células chiquititas responden muy bien a la quimioterapia, mientras que los otros no. Doctor, y entonces ya llegamos a la parte en que ya viene el tratamiento. Ustedes en ese momento, obviamente el médico neumólogo, el médico general que diagnostica esto, ya lo manda con el especialista. Pero solamente como idea general para los pacientes, de las 4 grandes modalidades que hay: cirugía, radioterapia, quimioterapia e inmunoterapia, ¿cómo se escogen los tratamientos para un paciente de cáncer de pulmón? Correcto. En realidad, lo primero que cuando hacemos el diagnóstico, doctor, nosotros, tenemos que determinar primero el tipo, el estirpe de la lesión, ¿no? Qué componentes, su celularidad de la lesión. Para esto se va a determinar mucho, en realidad, su tratamiento. Y es importante también con nosotros, con los avances actuales en la neumología, también los estadiajes, ¿no? Los estadiajes de las lesiones. Por ejemplo, como le decía, un estadio 1, por ejemplo, normalmente es siempre cirugía, ¿no? Porque estadio 1 y estadio 2 es cirugía y radioterapia. Podría haber una quimioterapia adyuvante. Normalmente para los estadios 3, 4, que son estadios mucho más avanzados, son más que todo ya tratamientos de inmunoterapia, ¿no? O terapia target o terapia dirigida, que es una terapia más molecular. Claro. Muy bien. Entonces ya ese es el territorio de los médicos oncólogos. Ellos, como usted dice, reciben el paciente, lo estudian bien, si el cáncer localizado está ya diseminado y escogen las diferentes modalidades. Hablando de la prevención, doctor, ¿qué consejo le puede dar usted a nuestros oyentes que nos están escuchando en Huánuco, en Huaraz, y que están expuestos al humo, quizás por alguna actividad que ellos hacen, quizás al cocinar? Es importante entender que muchas veces, el estilo de vida de la persona determina mucho esto, y en las características y la vivencia. En realidad, la persona debe tener conciencia de que al exponerse a ese humo puede conllevarle no solamente a enfermedades crónicas pulmonares, sino también, como en este caso, el cáncer de pulmón. Posiblemente lo primero, como yo siempre le digo a mis pacientes, en realidad es evitar todo tipo de exposición. Por ejemplo, los pacientes que se exponen a humo de leña, que cocinan con leña, hacen todas sus actividades prácticamente con leña. Es evitar de todas maneras. Existen actualmente ya tipos de cocinas convencionales a gas que en realidad permitan esta exposición. Ahora, depende mucho también de la conciencia y del conocimiento del paciente, que muchas veces no los tiene. Y eso en realidad ayudaría mucho, ayudaría bastante a que el paciente pueda conocer cuáles son los factores y en realidad que puedan ocasionar más que todo este tipo de enfermedades. Claro que sí. ¿Y se tiene alguna idea, doctor, por qué en el mundo se está documentando que las mujeres, generalmente jóvenes, 30 y tantos, 40 y tantos, no fumadoras, están teniendo cada vez más casos de cáncer de pulmón? En realidad, por los últimos estudios, que es más que todo porque las mujeres ya desde edades jóvenes han comenzado también a fumar.
Hay estudios que mencionan que la edad de... Sí, pero estos cánceres son en no fumadoras, doctor. Estos son cánceres no fumadoras, sí. Perfecto. En no fumadoras en realidad tiene que ver más que todo también por alguna por una intercambio hormonal que muchas veces en las mujeres se puede presentar, y esto ocasionaría una mayor predisposición a este tipo de cáncer. Quizás algo genético también, ¿verdad? Algo genético. Que es lo que lo lleva. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa. Muy agradecido, doctor. Muchas gracias, doctor Elmer. Buenas tardes. Muchísimas gracias.